Hola, hola, buenas noches. Hoy es miércoles, otra oportunidad de reunirnos, de vernos, de congregarnos, de reunirnos alrededor de este tiempo de buenas noticias. Quiero irles dando la bienvenida mientras ustedes van conectándose. Bienvenidos. Que tengas esta noche la oportunidad de ser bendecido por cada palabra que salga de mi boca. Por eso le he orado al Señor antes de que llegara este momento, para que este tiempo no fuera un tiempo mío, sino un tiempo en el que yo pudiera ser usado por el Señor para hablar a tu corazón. Que tú puedas escuchar a Dios hoy hablando a tu corazón. En esta serie del Evangelio que venimos por 6 semanas compartiendo, hoy es la 6ª semana. El tema del día de hoy, como lo anuncié creo anteriormente, va a ser el reino de Dios. El reino de Dios, ese es nuestro tema. ¿Qué es ser un ciudadano del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios en sí mismo? ¿Cómo puedo yo ser parte de ese reino de Dios? ¿O es que acaso el reino de Dios solamente se limita a lo que no vemos, a lo invisible, a lo espiritual, a ese plano en el cual no estamos y en el cual no podemos nosotros ver en este momento qué sucede allí y qué ocurre allí? ¿Qué es el reino de Dios y cómo ser parte del reino de Dios como esencia de nuestro evangelio que predicamos? Es el tema que en esta noche yo quiero hablarte. Muy importante porque cada uno que se está acercando a Dios también debe pensar cómo ser ciudadano del reino en el cual ese Dios, que también es rey, precisamente reina. Pero antes de entrar en este tema, y mientras algunos todavía siguen conectándose, yo quiero que por unos minutos alabemos a Dios. Y tengo una alabanza que se titula Padre Nuestro, donde precisamente se basa en ese pasaje en el que el Señor nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y quiero que levantes tu corazón en esta noche y le digas: Padre nuestro. Desde esa relación de intimidad comiences a exaltar y agradecerle a Dios por la bendita relación que tenemos con Él a través del Hijo Jesucristo. Exáltalo a Él por medio de esta adoración, por medio de esta canción. Comienza a decirle: Señor, tu nombre santo es, Padre, y que tu reino, vamos a proclamarlo, venga pronto. Sí, Señor. Dale gracias a Dios, hónralo, bendícelo. Comienza a clamar en el nombre de Jesús. Tan solo unos minutos para introducir este tiempo delante del Señor y darle lugar al Espíritu Santo para que se manifieste en esta noche. Vamos a honrarlo con nuestra adoración y vamos a pedirle que aquí como en el cielo, su poder, su reino, venga a manifestarse donde tú estás y donde yo estoy. Aquí, Señor, como en el cielo. Aleluya. Que el cielo venga aquí. Como es el cielo, que el cielo venga aquí. Señor, te pedimos en esta noche que mientras hablamos de tu reino, Señor, este tiempo no solamente sea de una enseñanza fría, intelectual, racional, que pueda ser, Señor, todo lo anterior, pero que principalmente hay una revelación del Espíritu Santo a través de la verdad de tu doctrina, de la verdad de tu palabra, Señor. Que se nos revele la verdad a la mente, pero también al corazón. Y que al recibir esta verdad y esta noticia buena del Evangelio, nos llenemos del deseo de ser parte de tu reino y anhelar tu gobierno en nuestra vida y en nuestra casa. Que aquí y ahora, donde estamos, que el cielo venga aquí, Señor. Que el cielo venga a mi casa, que el cielo venga a mi iglesia, que el cielo venga a mi ciudad,
por medio de tus hijos que te honramos y creemos en ti. Aleluya. Y ahora, Espíritu Santo, toma la palabra que inspiraste en el corazón y en la pluma de los escritores bíblicos. Y por medio de esa revelación y de mi vida, háblanos para que el cielo venga aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Te honramos, Padre. Te honramos, Señor. Te honramos, Cristo. Como el cielo, que el cielo venga aquí. Ese es nuestro ardor. Esa es nuestra pasión, no solamente hoy al hablar de este tema, esa es nuestra pasión desde que conocimos al Hijo Jesús y por medio de Él, el Príncipe eterno, el Señor de nuestras vidas, vinimos a una relación de hijos con Dios nuestro Padre, pero también vinimos a una relación de reino con nuestro Rey, en la que nosotros somos ciudadanos de un reino superior que tiene el poder de invadir esta realidad natural y estos reinos de la tierra y nosotros sumergirnos en ese reino y ser parte de Él y vivir los códigos, los valores, los principios, las realidades de ese reino, envueltos en la relación con uno solo que habita en nosotros, Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendice su nombre en esta noche, dale gracias. Y bueno, aparto un momentito para decirte que en este momento le des compartir a esta transmisión, que tomes tu teléfono, tu aparato electrónico y le des compartir en tu muro de Facebook para que tus amigos puedan verlo y así entonces también ser bendecidos con esta palabra, porque creo que sin dudas puede hacerlo. Así que vamos al tema de una vez y por todas. El tema de esta noche es el reino de Dios. Disculpen, déjenme tomar un momentito agua para que la garganta pueda estar hidratada y así sin estorbo poder hablarles a ustedes en esta noche. Jean Elliott, que fue uno de los misioneros que murió en el Amazonas a manos de una tribu de indígenas no desarrollados que practicaban el canibalismo, y Jean Elliott junto con sus compañeros de misión, dejando sus familias atrás, esposas muy jóvenes, hijos por nacer, fueron y en el intento de evangelizar a aquella tribu, fueron acercándose y lo que resultó de aquel acercamiento fue que él y sus compañeros, si mal no recuerdo, 5 en total, creo que ese era el número de misioneros, y Jean Elliott, muy jovencito, no llegaba a 30 años, era parte de ese equipo misionero, fueron sacrificados por aquella tribu. Una historia dramática, pero a la misma vez preciosa, porque su esposa, embarazada en ese momento, Elizabeth Elliott, cuando recibió la noticia de la muerte de su esposo a mano de los nativos de esa zona en el Amazonas, vivió su proceso de luto, tuvo a su hija, por supuesto, y luego de un tiempo, con la dirección del Señor, se movió precisamente a esa tierra donde su esposo fue asesinado. Y ella, junto con un grupo de misioneros, logró continuar la obra que su marido y sus compañeros emprendieron. Evangelizaron la tribu, los bautizaron en el nombre de Jesús. Y realmente ocurrió un milagro de restauración impresionante donde los asesinos, por la gracia de Jesús, vinieron a ser hermanos en la fe de Elizabeth y de su hija, siendo que originalmente habían sido los asesinos. ¿Por qué te cuento esta historia? Bueno, simplemente para introducirte un poquito quién era Jean Elliott y poderte compartir y así entiendas del corazón de qué hombre vino esta frase que te voy a compartir. Jean Elliott dijo antes de irse a las misiones y luego lo afirmó al partir a las misiones que esto era una realidad en su vida. Él dijo: no es necio aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es necio el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Yo creo que hay una fuerza en estas palabras impresionantes. Hay una verdad detrás de esta frase que sin dudas venían de la convicción del corazón de un hombre, porque lo hizo realidad luego con su propia vida, entregándola por el reino al cual y por el rey del reino al cual servía, Cristo mismo, nuestro Señor y nuestro Dios. Y yo creo que más que ser estas las palabras de un hombre,
son las palabras del Espíritu Santo a través de la experiencia de un hombre, que él al escribirlas está poniendo lo que está en su corazón, pero también está revelando lo que el Espíritu Santo le ha permitido entender. Porque en realidad nuestras experiencias de fe, nuestras convicciones de fe no son más que el reflejo de aquello que abrazamos y convertimos en vida después que el Espíritu Santo lo sembró en nuestros corazones y lo volvió una convicción fuerte. Las dinámicas del reino de Dios son producidas por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Quizás aparentemente me estoy adelantando un poco al tema, porque te estoy hablando ya de la realidad del reino y quién la produce, sin decirte en realidad qué es el reino y cómo ser ciudadanos de él. Pero le estoy hablando a personas entendidas en su mayoría, gente que tiene una relación correcta con Dios el Padre, porque tienen una relación correcta con Dios el Hijo, el Hijo Jesucristo, y han sido poseídos e investidos, y a través de ese investimiento tienen una relación correcta con Dios el Espíritu Santo. Entonces no le estoy hablando a personas en su mayoría que son desconocedores de este tema. Por eso puedo empezar casi por el final antes de introducir el comienzo. Es el Espíritu Santo, insisto, y vuelvo a decir esto, el que genera las dinámicas de cómo se vive en el reino de Dios, porque sin Él fuera imposible ser ciudadano del reino, y sin Él fuera imposible querer, en primer lugar, ser un ciudadano del reino. Porque aunque es una bendición, también es una demanda, porque entra en conflicto con la realidad del mundo en el que vivimos, material, natural, y con ciertas demandas y presiones a nosotros mismos que muchas veces compiten con las demandas que el reino nos hace. Pero aquel que ha aprendido a conocer al Padre en una relación correcta con el Hijo, mientras es lleno del Espíritu Santo, rinde sus propias motivaciones y sus demandas naturales y las demandas de esta vida natural para vivir con los pies puestos en la tierra dentro de este mundo natural, pero con el corazón ardiendo por la realidad del reino y por el Rey de esa realidad. No hay nada más sagrado, no hay nada más sublime para un verdadero hijo de Dios que vivir cada día como ciudadano del reino de Dios. ¿Recuerdan a Nicodemos, aquel hombre mayor, anciano, un hombre que había vivido años en el judaísmo y que esto le había dado la oportunidad por herencia y luego por derecho y mérito propio de convertirse en uno de los principales en el Sanedrín judío? No era un desconocedor de la Biblia, era un maestro de la ley del Antiguo Testamento, era un conocedor de las profecías, era un conocedor de la ley de Moisés, era un hombre instruido en la palabra de Dios y en otras materias también. Era un hombre que había leído, un hombre que había sido instruido, un hombre intelectual, no solamente desde el punto de vista teológico, sino en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo en el aspecto teológico se sobreentendía que fuera un hombre de profunda fe y conocedor de la palabra. Sin embargo, cuando él ve el ministerio de Jesús, comienza a ser provocado por este aparentemente tosco predicador de Palestina de 30 años o más, que viste muy simple, tiene una buena túnica puesta, pero aparentemente se la cambia con muy poca frecuencia, parece tener poca ropa y se vincula con gente del pueblo, con personas no muy intelectuales, y por eso su predicación es casi simple, usando ejemplos demasiado simples y sencillos que apelan al entendimiento de un niño como también de un pescador tosco con poca educación. Pero a pesar de lo simple y de lo sencillo del mensaje de este carpintero de Nazaret, comienza a ver la profundidad de su mensaje, Nicodemo, y a ser sorprendido por lo que este hombre revela a través de sus palabras y de su ministerio, que sin dudas este maestro de la ley, Nicodemo, llega a decir, hay algo en él, en Jesús, que yo no tengo, con todo y experiencia y con todo y conocimiento. Y por eso, en una noche va a ver a Jesús, conocemos la historia en Juan 3, y él le dice algunas cosas interesantes. Él le dice, ¿qué puedo hacer para ver el reino de Dios? Y ahí Jesús tajantemente le dice, de cierto te digo, o enfáticamente diciéndolo de otra manera, le dice, te aseguro que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. De ahí surge el diálogo que conocemos entre Nicodemo y Jesús, tengo que nacer de nuevo, siendo viejo entrar otra vez en el vientre de mi madre. No, sino que te digo con toda certeza que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús maneja aquí dos expresiones con relación al reino: ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Y para que se dé esta condición, no solamente de verlo, sino de entrar y volverse parte del reino, Jesús habla de nuevo nacimiento y habla de ese nuevo nacimiento como nacer del agua y del Espíritu. Sin dudas, había una necesidad en el corazón del maestro de la ley de nombre Nicodemo
de ver, de conocer, de palpar y de ser parte de la realidad del reino. Él tenía teología, él tenía doctrina, él tenía bagaje espiritual, él pertenecía a una nación de pacto, él tenía promesas de la palabra de Dios, él tenía abolengo e historia familiar y él tenía inclusive prestigio en su nación, pero él sabía, honesto consigo mismo y ahora con Jesús, que él no conocía ni tan siquiera el reino, ni la forma de entrar al reino. Y es muy importante que a veces nosotros seamos honestos con nosotros mismos, principalmente aquellos que tienen algún bagaje o trasfondo espiritual, aquellos que han crecido dentro de la iglesia, que fueron instruidos por padres devotos y cristianos, que fueron llevados de niño a la escuela dominical y les enseñaron las historias de David, de José y todas las que les enseñan a nuestros muchachos, incluyendo la historia de Jesús, su ministerio, su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Y conocen la Biblia de tapa a tapa, de mapa a mapa, o de índice a mapa, pudiéramos decir. Ha sido instruido en el conocimiento de la palabra y eres casi tan experto como Nicodemo. Tienes la historia, tienes el trasfondo familiar, tienes el conocimiento de la Escritura, pero eres sincera y sincero contigo mismo y dices, con todo y esto que tengo a mi favor, sé que no sé. Fíjense qué paradoja, qué contradicción. Sé que no sé, como me dijo una maestra cuando yo estaba en la escuela primaria, creo que como en el 6º grado, y en ese momento de transición a la escuela secundaria, estaba un poco relajado, estaba estudiando poco, lo confieso, y entonces la maestra se dio cuenta, tenía aprecio a mi familia, era amiga de mi mamá había trabajado con ella como profesora en escuela primaria por algún tiempo, y esta mujer que tenía digamos, admiración a una tía que era directora de la escuela, y a mi mamá que la conocía y cierto afecto a la familia, se dio cuenta de que yo estaba perdiendo el paso, estaba perdiendo el ritmo de estudio y me hace una pregunta como para hacerme pasar vergüenza delante de los estudiantes. Y entonces yo en ese momento me quise ser el experto y empecé a irme por las ramas y empezar a dar respuestas vagas, tratando de hacerle creer que yo sabía lo que ella me había preguntado. Y entonces ella me dice, mire, te voy a decir algo, a veces hay que ser como el sabio. Y ahí menciona a uno de los sabios griegos, a uno de los filósofos griegos, y ella me dice, a veces hay que ser como el sabio, que lo mejor que puedes decir es esto, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Y esto es lo que Nicodemo está diciendo, solo sé que no sé nada. En relación al reino, no sé nada. Y pudiera ser que también te suceda a ti. Conozco la Biblia, a lo mejor dices. Tengo trasfondo espiritual, mi familia me enseñó a orar, a leer la Biblia, tengo cierta fe en Dios, me congrego en una iglesia, canto los cantos congregacionales, leo la Biblia de los cristianos, profeso el credo de los cristianos, pero en mi corazón yo sé que no sé nada, no sé qué es el reino, cómo entrar al reino y cómo ser ciudadano del reino, pero sin embargo sé algo que nadie me puede quitar, quiero eso, quiero el reino. Y Nicodemo quería el reino. Nicodemo no sabía nada acerca del reino, no sabía cómo entrar, cómo ser parte del reino, cómo volverse un ciudadano del reino, pero Nicodemo lo quería y por eso fue y arriesgó su reputación y su lugar en el Sanedrín judío para entonces ver a Jesús. ¿Sabe lo que nos está diciendo esta historia? Que hay una necesidad en el corazón de los seres humanos. A pesar de esta realidad en la que vivimos, hay una necesidad de entrar a la realidad del reino de Dios y de volvernos parte de ella. Es por eso que cuando Jesús nos enseñó a orar y nos dio el modelo de oración, no para que lo repitiéramos como la Iglesia Católica hace, sino para que entendiéramos los aspectos de la oración revelados en Lucas 11, en el famoso Padre Nuestro, que comienza diciendo precisamente, Padre Nuestro que estás en los cielos, invitándonos a entender que tenemos un Padre que está por encima de la realidad de la tierra y que domina los cielos y que desde esos cielos el reino espiritual y la realidad espiritual gobierna sobre todo y es nuestro Padre si estamos en su Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que mi vida en la tierra haga santo tu nombre delante de los demás al vivir consagrado y entregado y rendido a ti. Y luego dice, vénganos tu reino, venga tu reino. Y que se haga tu voluntad, dice la versión del 60. Otras quitan esta frase, pero yo creo que debe estar incluida. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces,
Lo que Nicodemo se perdió, nos lo está enseñando Jesús en Lucas 11 con la oración modelo del Padre Nuestro. Lo primero que nos dice es esto: no se puede ser ciudadano del reino, ni tan siquiera conocer el reino, si primero no se conoce al Señor y al Rey del reino, pero no en calidad de rey, sino en calidad de padre. Es decir, que los ciudadanos del reino, primero y antes de ser ciudadanos, son hijos. Es decir, que para ser parte del reino de Dios y que Él sea nuestro solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, como dice la Escritura, primero tenemos que ser hijos. Y aquí te estoy revelando un principio de la Escritura. Sabes, te confieso algo, no estaba en mis notas. Por eso oré y le dije al Señor: Padre, prepara este tiempo para que cuando yo me pare o me siente frente a la cámara a hablarles a mis hermanos en la noche del miércoles, seas tú y no yo. Y si mis notas obviaron algo e ignoraron algo que debe ser principal en esta enseñanza, borra las notas o vuélvelas un segundo plano, pero habla tú. Y bendito el Espíritu Santo. Les quiero confesar esto, porque Él ha tomado asunto en esta noche para decirte algo que tú necesitas saber. Nosotros como Nicodemo, insisto, necesitamos ver y entrar en el reino de Dios. Pero nosotros como Nicodemo, a menos que tengamos la relación correcta con Dios, no podremos ni ver ni entrar en el reino de Dios. Porque primero hay que nacer de nuevo por la fe en el Hijo. Y cuando uno nace de nuevo por la fe en el Hijo, uno entra a la realidad del reino, no como súbdito ni como ciudadano solamente. Sí lo somos, pero antes de ser súbditos y antes de ser ciudadanos del reino, entramos en calidad de hijos. Por eso dice Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron. A los demás vino, a los suyos vino, a Israel vino, y ellos lo rechazaron y prefirieron más las tinieblas que la luz. Más, versículo 12, bendito más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre sobre todo otro nombre, el nombre de Jesús. Él les dio el derecho de ser hechos, llamados, constituidos, proclamados arriba en el cielo y aquí en la tierra, hijos de Dios. Oh, el Hijo se encarnó, se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros para morir por nosotros, para resucitarnos en Él, a nosotros, para entrarnos en una relación correcta con el Padre, para finalmente nosotros ser parte de la realidad del reino, pero ya no en nuestra propia fuerza o porque como súbditos obedecemos, porque te cuento algo, es imposible obedecer a Dios solamente relacionándonos con Él como criaturas. La religión nos hace ser criaturas obedientes al Creador, pero la relación con el Hijo Jesucristo nos hace hijos como Él lo es y nos imputa y nos acredita su lugar de hijo delante del Padre, para que nosotros ahora podamos obedecer al Padre como el Hijo obedece al Padre. Anoche conversábamos en casa y la conversación era entre Swanley y yo, pero nuestros hijos están presentes porque estos temas necesarios, nuestros hijos tienen que ser testigos. Así se disipula a los hijos. Se disipula en la dinámica de la relación familiar sin estructuralmente tener que decirle: hoy les voy a dar una clase bíblica en nuestro culto familiar, sino que en la dinámica relacional surgen los temas y surge también la oportunidad de tocar el corazón de nuestros hijos. Y le estaba yo diciendo a Swanley, el peligro de nuestra generación, el peligro de muchos jóvenes cristianos principalmente, pero también adultos, y no debo ser en este momento inclusivo con los adultos, el peligro, yo le decía a Swanley, de nuestra generación es que los púlpitos se ha predicado una gracia barata que le permite al cristiano, aparentemente, pecar hasta el máximo y luego apelar a la gracia de Dios para que ese Dios lleno de gracia nos vuelva a cubrir y nos permita seguir pecando bajo el argumento de que la gracia lo permite todo. Y no hemos enseñado que la gracia no es un permiso para pecar, sino el poder para mantenernos alejados del pecado. Pues la gracia fue el favor inmerecido de Dios para perdonarnos, pero cuando ese favor vino a nuestras vidas, en Él vino la fuerza del Espíritu para mantenernos odiando al pecado, en lucha contra el pecado y rendidos a la voluntad de Dios. Y rendirse a la voluntad de Dios no es vivir en pecado, sino vivir en amor.
por lo que Dios ama. Y le digo en esa conversación y hablamos y le digo, y es muy necesario que la iglesia vuelva a recuperar el temor a Dios. E Isaac me dice, papi, pero estás hablando de temor reverente, estás hablando de temor que obedece, ¿verdad? Estás hablando del temor que es una reverencia a Dios. Usó esas palabras en español, no me lo dijo en inglés. No estás hablando del temor que es miedo. Y yo le digo, mira, en cierta forma, el temor reverente también implica miedo, pero es un miedo diferente. Y Swanley le dice, mira, es como el miedo que tú tuviste ayer, y le cuenta una experiencia y él se quebranta porque es bien sensible cuando se encuentra con su realidad. Y Swanley le dice, ¿te acuerdas ayer cuando jugaste básquetbol con tu papá y te frustraste porque no pudiste echar las canastas y hubo un momento en que reaccionaste enojado, frustrado, contigo mismo y con todos nosotros, y en especial con tu papá? Pero cuando nosotros te confrontamos y te dijimos que eso no podía seguir siendo así, y te dijimos que si continuabas así íbamos a aplicar una disciplina, y tú te diste cuenta que se estaba rompiendo tu comunión con nosotros, ¿qué tú hiciste? Tú viniste y nos abrazaste. Él vino donde estaba yo, se abrazó por mi cintura, por la mitad de mi espalda, porque ya ha crecido lo suficiente como para que los brazos no queden a la altura de mi cintura, sino la mitad de mi espalda. Me abrazó fuerte, tanto que lo sentí, muy duro, y me dijo, papi, perdóname. Yo te prometo que si mañana me das la oportunidad de jugar otra vez contigo, yo no voy a reaccionar como hoy. Y yo le dije, yo no estoy enojado contigo, yo simplemente estoy triste por cómo tú estás, por cómo tú te estás haciendo daño a ti mismo. Y le abracé y lo besé y le dije, y claro que volveremos a jugar, y te doy la oportunidad de que te pruebes a ti mismo que puedes reaccionar diferente cuando no logres algo. Y al siguiente día jugamos, y fue en la tarde, después que él terminó su escuela, yo terminé mi trabajo, jugamos, y él pudo en el juego de básquetbol probarse que podía echar canastas, pero también fallar y reaccionar diferente, y me miró como diciendo, aprendí la lección. Pero faltaba esta otra lección en la cual usaríamos esa necesidad de él, ese temor que incluye algo de miedo de perder la comunión conmigo, que para él es importante, y llevarlo ahora a la relación con el Padre. Por eso, paréntesis, papás que me escuchan, nosotros somos el reflejo de Dios, de la paternidad divina, y por eso tenemos que aprender a relacionarnos correctamente con nuestros hijos, al punto de que ellos quieran cuidar la relación con nosotros y que nada la quebrante. Que les sea importante y que su mayor miedo sea fallarnos a nosotros y perder ese grado de comunión. Yo recuerdo que mi papá me dijo, nunca te emborraches, hijo. Te voy a pedir lo que mi papá me dijo. Y era un hombre no cristiano, pero mi papá me dijo, nunca llegues borracho a esta casa. No hieras mi corazón de esa manera. Mi abuelo vivió 92 años, yo lo conocí y vivió hasta que yo tenía 11 años, y en esa niñez yo nunca vi a mi abuelo tomar. Y mi papá se hizo el firme propósito de nunca llegar borracho, no solo a la casa de sus padres. Él no sabía que su papá lo estaba preparando para que nunca llegara borracho a la casa que él formaría. Y él me pidió lo mismo a mí, pero un día, bajo la presión de mis amigos, tendría yo 14 años, miren qué temprano, yo quise probar lo que ellos estaban probando. Gracias a Dios, no la droga que después más tarde me ofrecieron por la experiencia que tuve con el alcohol un solo día. Y lo bebí hasta emborracharme. Y en aquella borrachera, recuerdo que le dije a un amigo, en una habitación al final de su casa, quiero que me dejes acostarme en la habitación del final de tu casa, encerrarme allí hasta que esto se me pase, porque no quiero entristecer el corazón de mis padres. Y yo creo que hasta el día de hoy ellos no lo saben. Mi mamá nunca lo supo en vida, mi papá, que aún vive, nunca lo supo. No tuve ni tan siquiera la fuerza de contarles lo que les estoy contando a ustedes después que crecí, porque ni tan siquiera con el recuerdo quería entristecer su corazón. ¿Sabes por qué? Porque llegaron a volverse importantes para mí, como para temer, con esa pizca necesaria de miedo, perder la comunión con mis padres. De la misma forma, nosotros necesitamos entender esta relación correcta. Y nosotros entramos al reino en condición de hijos. Pero cuando entramos al reino en condición de hijos, nos volvemos súbditos obedientes del Padre, y lo obedecemos por amor, porque no solamente es nuestro rey y nuestro jefe, es también nuestro Padre. Entonces ya te respondí una pregunta. ¿Cómo se entra al reino? Se entra a través de uno solo, Jesucristo. Por eso él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y otra vez habla aquí de Padre, porque nadie entra al reino de Dios sin ser primero un hijo de Dios. Por eso Pablo predicaba del reino y los discípulos predicaban del reino. En Hechos 28:31 vemos esta declaración acerca del ministerio de Pablo, predicando el reino de Dios. Es el último capítulo de Hechos y dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él predicaba dos cosas, el reino de Dios y la doctrina de Jesucristo, la salvación en Jesucristo. En Hebreos 12:28 nosotros leemos esto. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Vieron la primera frase? Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. Pregunto, ¿el reino de Dios es visible o es invisible? El reino de Dios es invisible. Invisible para nuestros ojos. No es que no sea real y no sea una realidad a la cual nosotros cuando entremos podamos verla y ver que hay edificaciones y que hay realidades y que hay personas que son visibles para nosotros desde la visión espiritual, desde la dimensión del espíritu. Pero ahora, desde la dimensión natural en la cual nosotros nos encontramos, el reino espiritual y Dios, el rey de ese reino, son invisibles para nuestros ojos. Sin embargo, ese reino invisible, ese reino al que ahora no podemos ver físicamente, ¿existe o no existe? 100% que existe. Ahora, ¿cuándo nosotros entraremos a ese reino? O dicho bíblicamente, ¿cuándo nosotros recibiremos ese reino? Si nos guiamos por el momento en el que nosotros con nuestros ojos podamos ver la realidad de ese reino y cara a cara al Señor, será después de la muerte, ¿verdad? Cuando el cuerpo deje de funcionar y sea el espíritu el que permanezca vivo y se vaya a esa realidad donde solo lo espiritual entra por medio de Cristo. Sin embargo, la Biblia aquí usa un término en presente continuo, hablando de que algo que se materializará mañana, por decirlo de alguna manera, se hará real o visible para nosotros mañana, también o desde ya lo comenzamos a recibir. ¿Viste la fuerza del versículo y la manera en que lo dice? Dice el escritor de Hebreos 12:28, y el Espíritu Santo por medio de él, así que nosotros, ¿quiénes son estos nosotros? Tú y yo, los cristianos, los que estamos en Cristo, los que por medio de una relación correcta con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entramos a una relación correcta con Dios, el Padre, ahora nuestro Padre, y entramos a la realidad de su reino. Y dice ahora el escritor o el Espíritu Santo por medio del escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 28, que nosotros ahora estamos recibiendo un reino inconmovible. Entonces, ¿cuándo recibiremos nosotros el reino? ¿Mañana? No. Lo recibiremos ahora. Sin embargo, aparentemente esto está en contradicción. Jesús dijo, todo el que por mi causa niegue padre o deje padre, madre, esposa, hijos y se niegue a sí mismo, en esta vida recibirá casa, familia y aún su propia vida 100 veces más. Y en el reino venidero, la vida eterna. Entonces tú dices, wow, pero aquí este escritor está en contradicción porque Jesús dijo que el reino es venidero y que la vida eterna es para ese reino venidero. Se contradice la escritura, ¿verdad? No. Jesús está hablando del reino venidero donde nosotros recibiremos la vida eterna. Pero sin embargo, él mismo dijo que el que está en el Hijo tiene la vida eterna. No dijo tendrá la vida eterna. Y también él dijo en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Y también él dice en Lucas 11, vénganos tu reino. Entonces no hay contradicción. Jesús está diciendo, recibirán en el reino venidero la vida eterna, porque está hablando de la consumación del reino. Está hablando del momento en que se materializará el reino, en que será para nosotros por medio de un cuerpo glorificado, en lo físico también y en la dimensión de lo espiritual, ver al reino de Dios y al rey de ese reino viniendo en las nubes con sus santos ángeles y estableciendo su gobierno en medio de nosotros en un mundo totalmente transformado, regenerado, glorificado, para que Dios pueda habitar con los hombres y los hombres glorificados puedan habitar con Dios. Y ya nosotros no veamos ese reino por medio de la dimensión de la fe o del fruto de la fe o del don de la fe, sino a través de una relación cara a cara con el Señor que se sostendrá en el fruto del amor únicamente. Por eso dice 1 Corintios 13 que aún la fe y la esperanza cesarán, como también los dones espectaculares de hablar en lengua, profecía, etcétera, etcétera. Cuando todo cesará, lo uno y lo otro, cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto es la consumación
del reino de Dios cuando Cristo se revele y nosotros en Él seamos glorificados y los muertos en Cristo sean transformados, resucitados y glorificados, para poder vivir por medio de una relación de amor, viendo cara a cara a nuestro Rey. En ese sentido, Jesús dijo que la vida eterna es para el reino, que será un reino venidero. Pero en el sentido de nosotros ya ser ciudadanos del reino, la Biblia dice, Jesús dice, vénganos tu reino, el reino de Dios ya se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse para que por medio del arrepentimiento y la fe ustedes puedan ser entrados a ese reino. A través de la fe en Jesús van a ser constituidos hijos del Rey del reino, va a ser su padre y ustedes se van a volver ciudadanos del reino, que además son hijos del Rey de la casa. Y ahora dice aquí Hebreos, así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor, insiste aquí lo que yo les decía, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Al menos 4 cosas quiero señalar de Hebreos 12:28. Marquen esta cita, léanlo, los versículos anteriores, los que vienen, para entenderlo en contexto, para recibir una revelación más amplia. Hoy solamente quiero poner la atención en este versículo 28 de Hebreos 12 y de él afirmarte en el corazón 4 cosas que la realidad del reino nos revela y que el pasaje, hablando de la realidad del reino, nos revela el Espíritu Santo en él. Lo primero que Hebreos 12:28 nos está revelando el Espíritu Santo en este pasaje es que el reino no lo recibiremos sino que ya lo estamos recibiendo. Entonces está hablando de algo en presente continuo, está hablando de algo que es hoy, pero también será mañana, y está hablando de algo que es no solamente una continuidad, sino también que va en aumento, que cada día más se acercará y cada día más aumentará en nosotros la realidad del reino. Si tú tienes una relación correcta con Dios el Padre, por medio del Dios el Hijo, y estás lleno del Dios el Espíritu Santo, en la medida que pasen años para ti en la vida cristiana, aumentará el amor por Él y aumentará la pasión por su verdad y aumentará para ti la realidad y la amplitud de ese reino que se está cada vez más materializando y que cada vez más estamos recibiendo. Lo primero que nos muestra es que el reino no lo recibiremos, sino que ya lo comenzamos a recibir y se va a seguir afirmando en nuestro espíritu la realidad del reino al que pertenecemos y al que cada vez más nos estamos amoldando. Porque lo que sucede es que la obra interior del Espíritu Santo cada vez más nos hace aptos en Cristo y por la fe para ser ciudadanos de un reino que se sostiene en una persona y en una relación correcta con Él. Número 2, lo segundo que enfatiza Hebreos 12:28 es que el reino no es algo pasajero. Tampoco es algo maleable que se echa a perder, que se termina. No es pasajero ni maleable, es inconmovible. El reino de este mundo es conmovible. El reino de Dios es inconmovible. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Nosotros estamos apegados a lo que vemos, siendo que lo que no vemos trascenderá. De hecho, el mundo, dice Pablo, el mundo que hoy vemos fue hecho del que no se veía. Y Dios usó la realidad del mundo invisible para hacer el mundo visible. Así que aquello de donde venimos es lo que trascenderá. Y el Señor dice que estamos recibiendo un reino inconmovible. Un terremoto no puede quebrar los fundamentos de ese reino. Un huracán no puede dañar la ecología de ese reino. Nada puede hacer que ese reino se vea afectado, ni en un sentido ni en el otro, porque ese reino está sostenido en una persona, que es Dios mismo, que le da sentido y realidad a ese reino. Entonces, número 2, el reino que estamos nosotros recibiendo no es algo pasajero, no es algo maleable, no es algo que termina o se echa a perder, es inconmovible. Alguien proclame, es inconmovible, como es inconmovible el Dios, el Rey, el Señor, el Padre nuestro, que es el todo del reino y por medio del cual nosotros podemos ser parte de ese reino. Número 3, Hebreos 12:28 nos revela el Espíritu Santo a través de este pasaje que la realidad del reino produce en nosotros un fruto que está por encima de cualquier otro fruto que pueda producir la vida de fe en nosotros. Y ese fruto perdido en la sociedad y que se está perdiendo en la iglesia es el agradecimiento. ¿Sabes por qué los cristianos nos hemos vuelto tan fríos y malos y mal agradecidos? Esa es la expresión. Mal agradecidos los unos con otros porque perdimos la gratitud hacia Dios y we take it for granted. Nosotros dimos por sentado que lo que recibimos de Dios en cierta forma nos lo merecimos porque aunque somos pecadores, bueno, somos escogidos.
Y como somos escogidos, nos merecemos. Y si somos elegidos, y si somos escogidos por ese misterio glorioso de Dios que lo sabe todo y que tuvo una relación con nosotros en Cristo preciosa y nos metió en ella y nos hizo sus hijos. Pero nada de lo que recibimos es porque nosotros tengamos alguna pizca de merecimiento, sino porque Él realmente quiso bendecirnos con lo que nadie merece. Y el resultado de aquel que entiende el Evangelio y entiende el privilegio de ser parte del reino de Dios es agradecimiento, dice Hebreos. Así que como recibimos y estamos y estaremos recibiendo hasta que se materialice en Cristo delante de nosotros este reino inconmovible, seamos agradecidos. Padre, que el Espíritu Santo nos llene de agradecimiento por el reino y nos permita ser agradecidos contigo en primer lugar y con los ciudadanos del reino y con los ministros del reino, de tal manera, mi Dios, que a todos paguemos gratitud si es que en verdad somos agradecidos contigo. Y en cuarto lugar, tenía que hacer esta oración. En cuarto lugar, la gratitud que produce vivir en el reino, nos revela Hebreos 12:28, que la gratitud que produce vivir en el reino nos inspira a adorar como a Dios le agrada. Dice, y por causa de ser agradecidos por el reino que estamos recibiendo, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. No con gracia barata, no descuidando nuestro corazón, no con falta de justicia y santidad, sino revestidos de santidad y de justicia, para con temor reverente, amando nuestra relación con el Padre y temiendo perderla con nuestras actitudes y pecados, cuidar nuestra relación en arrepentimiento y fe, para que nuestra adoración sea una expresión de un corazón que está en una relación correcta con el Padre, que a su vez es el Rey del reino, al que amamos y al que queremos pertenecer. Sin dudas, el Señor hoy nos motiva a ser parte de su reino. Quiero terminar aquí. El Señor nos motiva a rendirnos a su reino. El Señor nos dice, necesitas como Nicodemo ver y entrar en el reino, pero para lograrlo tienes que nacer de nuevo en Cristo Jesús, para por medio de el Hijo ser tú también, por la fe en Él, un hijo más en la casa del Padre, y ahora ser un ciudadano, un súbdito, un servidor del Rey, que por encima de todo es tu Padre. Anhelemos vivir en el reino, no solamente esperarlo y anhelarlo, sino también ser parte ya del reino que por la fe y por la relación correcta con Cristo estamos recibiendo y para el cual estamos siendo formados todos los días en una relación de fe con la palabra y la obra interior del Espíritu Santo, formando en nosotros la realidad del reino y las características de un ciudadano del reino que además es un hijo de Dios y un príncipe en el reino de su Padre. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, hombres y mujeres que se congregaron hoy a través de esta red social para poder tener este tiempo y recibir una palabra que marque sus vidas para la eternidad. Señor, a causa del reino que estamos recibiendo, nosotros somos provocados por el Espíritu Santo a agradecerte. Y por causa de esta gratitud, por ser ciudadanos de tu reino, al que no merecíamos entrar y del que no merecíamos ser parte, también con temor reverente decidimos vivir para ti, para adorarte a ti, con nuestra boca, pero también con nuestras acciones, según el Espíritu Santo nos esté dando las palabras correctas y las acciones correctas que salen de un corazón redimido, transformado y subordinado y rendido a la obra interna y poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, Dios te bendiga mucho y anhelemos y vivamos en este reino que ya estamos recibiendo y del cual somos parte por la gracia de uno solo, Jesucristo. Bendiciones.